Buenas noches, hoy vamos a hablar del video 20, análisis de la varianza y pruebas de post-hoc. Bueno, la ANOVA, que es un análisis de la varianza, en estadística del análisis de varianza, ANOVA, según la terminología inglesa, es la colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, en la cual la varianza es la clave para encontrar diferencias entre grupos. Yo he buscado en una PDF de ANOVA que se hablaba de la evidencia en la cual el análisis de la varianza puede contemplarse para un caso especial de la modelización econométrica del conjunto de variables explicativas son variables ficticias y variables dependientes de un tipo continuo. De las tres situaciones, la estimación del modelo significativa de la realización de análisis de la varianza clásica ANOVA de amplia tradición de los estudios y diseños experimentales. Una ampliación a estos planteamientos es cuando se dispone una variable de control que nos permite corregir el resultado del experimento mediante el análisis de la covariación con la variable a estudiar. En tal situación nos encontramos frente a un análisis de covarianza ANCOVA, que a continuación se puede, ¿no? Aquí hay un ejemplo que puede ser la varianza alta, media, baja, ¿no? Y vamos a lo que es los gráficos de caja y bigote. En el caso 1 podemos ver que por más de que uno esté arriba o uno esté abajo, van a tener el mismo, van a ser iguales. Si es que están arriba o están abajo, van a tener esa parte igual, normal, van a coincidir. En cambio, el caso 2 es diferente. Si es que sube o baja o está en el mismo lado, puede ser que se suba muy demasiado, entonces no van a ser diferentes. Por eso se habla de la diferencia, son discrepantes. Entonces, acá también, en el caso 1, la diferencia que puede existir entre ambos y la igualdad. ANOVA de varianza, la prueba de estadística se realiza con el estadístico F de Fisher. No existe diferencias entre los grupos evaluados. Existe diferencias entre los grupos evaluados. O sea, en la nula no existe, en la hipótesis 1 existe diferencias. Entonces, acá el contraste de hipótesis lo vemos muy claro, ¿no? Entonces nos vamos al Word que nos pide de estas 4 ciudades, Arequipa, Tacna, Puno y Cusco, comparar el peso promedio del nacimiento entre 4 ciudades, ahí está. Y lo que vamos a hacer es ir al SPSS, vamos a ir a menú analizar estadísticos descriptivos, no, comparar medias, vamos a ANOVA de un factor y pasamos lo que es peso de recién nacido en gramos en dependientes y en factor lo que son la procedencia. Vamos a opciones y descriptivos, pruebas de homogeneidad de varianzas y gráficos de medias. Continuamos y aceptamos y nos va a aparecer esto que está aquí y vamos a poder pasar los datos que están acá. Estos datos lo pasamos para que estén de esa manera. Entonces ahí podemos ver que no existen diferencias significativas en el peso promedio de nacimiento de los por lo menos en 2 ciudades o existen diferencias significativas en el promedio de nacimiento por lo menos en 2 ciudades. Entonces ahí podemos ver. Ahora nos va a pedir lo que es esta tablita donde nos va a querer decir si uno por uno que se compare cada ciudad con cada ciudad, o sea, Arequipa, como vemos acá con Tacna, Puno y Cusco, cuál es la diferencia de las medidas, y todo eso lo vamos a ver en el SPSS. Tenemos que ir a analizar, volvemos a comparar medias en la ANOVA de un factor, pero esta vez vamos a post-hot y vamos a marcar 2K y 2KB, resaltante que el valor de significancia que es 0,05 en la hoja de resultados, pues vamos a ver que es de 400, o sea, es mayor al de 0,05, que es de 400, 0,400 tanto. Y entonces en ese momento vamos a rechazar la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Por lo tanto, vamos a poner continuar y aceptar y nos va a salir esta hoja en los resultados, en la cual esto vamos a pasarlo al Word, que ya lo pasé acá. Y hasta ahí es un... Aquí vamos a ver que
Arequipa, Tacna no hay diferencia, Arequipa, Puno sí hay diferencia, Arequipa, Cusco sí hay diferencia. En las diferencias de medio nos vamos a dar cuenta que hay como un punto, un asterisco por encima de los números, es cuando hay diferencia. ¿Cómo vamos a demostrar esto? También podemos hallarlo acá, en los asteriscos, como podemos ver. Otra forma de poder identificarlo es el límite inferior con el límite superior, es decir, los signos. Si los signos son iguales, entonces es decir de que sí hay diferencia, o sea, que no hay diferencia. Cuando los signos son diferentes no hay diferencia. Cuando los signos son iguales, sí hay diferencia. En el caso de que el valor sea menor que el valor de significancia, que es 0,05, entonces sí habría diferencia. Y en el caso que sea mayor, no habría diferencia. Eh, Luego vamos a pasar, como ya pasamos esto, ahora tenemos que ir al SPS, al Word, en el cual nos va a salir también realizar sus conjuntos homogéneos, realiza las igualdades y va a salir la cantidad de igualdades para cada proceso que están acá. Acá hay uno y dos conjuntos, lo vamos a copiar, y lo vamos a pasar al Word. Y lo vamos a copiar ya de manera más precisa. Aquí ya lo tenemos copiado, en nuestro caso acá son 2. Y vamos a lo que son las conclusiones. Y vamos a un margen de error de 5%, el 0,05. Se concluye que existen diferencias significativas entre las diferentes ciudades. A, peso promedio de Arequipa, que es 3.206,20 gramos, que la tenemos aquí arriba. Difiere el peso promedio en Puno, ya que Puno es menor, tiene un peso promedio menor. Vamos a ver en este gráfico que acá está Arequipa y acá está Tacna, y acá está Puno y Cusco. Vemos que son parecidos Arequipa y Tacna y diferentes Puno y Cusco, o sea, parecidos Puno y Cusco, pero diferentes a Arequipa y Tacna. Entonces, acá se va a basar más que todo en eso. El peso promedio de Arequipa será 3.206,20 y diferente al peso promedio de Cusco. El peso promedio de Tacna, 3.495,80, difiere el peso promedio en Puno. El peso promedio en Tacna, 3.495,80, difiere el peso promedio en Cusco. Cabe destacar que se han formado dos grupos diferentes a los pesos promedio. El grupo 1, que está conformado por la ciudad de Arequipa y Tacna, como lo vimos en el gráfico, Arequipa y Tacna, y el grupo 2, que está conformado por el grupo de las ciudades de Puno y Cusco. Y